nombre es Angie Rodríguez y con mi compañero Joshua Vaca vamos a hablarles sobre el diseño factorial general A por B. Primero que todo, como conceptos básicos del diseño factorial general A por B, tenemos que constar de dos o más factores, cada uno de los cuales con distintos valores o niveles. En este caso, tenemos como factor A el tipo de levadura y como factor B la temperatura. También tenemos que saber que cada factorial o tratamiento es la combinación de los niveles de los factores. Como en el caso anterior, el factor A en este caso tendría dos niveles, A1, A2, y el factor B tendría tres niveles, B1, B2. También tenemos que cada ensayo o réplica completa del experimento se investigan todas las combinaciones posibles de los niveles de los factores. En este caso, las combinaciones serían A1B1, A1B2, A1B3, hasta si tenemos en otro caso, tenemos otras cantidades de niveles, en este caso sería A sub n, B sub n. Y la siguiente combinación sería A sub 2, B1, A2, B2, A2, B3, dado el caso que tenemos dos niveles en el factor A y tres niveles en el factor B. También nos permite el estudio del efecto de cada factor sobre la variable respuesta y así como el efecto de las interacciones entre sí sobre dichas variables. Tenemos efectos principales. Estos efectos principales son los efectos individuales, que cada factor sobre la variable dependiente. Como efecto principal de A, tenemos que tanto cambian los resultados al cambiar de los niveles de A. Y en el efecto principal de B, que tanto cambian los resultados al cambiar niveles de B. En este caso, en los efectos principales, no se consideran las combinaciones, solo tenemos en cuenta cada factor por separado. En el caso de las interacciones A por B, la parte más importante del diseño factorial, dado que una interacción ocurre cuando el efecto de un factor depende del nivel de otro factor. Ventajas del diseño factorial general A por B. Primero, permite estudiar dos factores a la vez. Segundo, detecta interacciones, algo que no se puede hacer con diseño simple. Tercero, ahorra tiempo y recursos. En este caso, más información con menos ensayo. Y como último, ofrece una visión más completa de los procesos experimentales. Modelo matemático. En este modelo matemático tenemos que Y sub I JK es igual a mu más alfa de I más beta de J más la interacción de alfa y beta de I sub J más E I JK. En este caso, tenemos que Y sub I JK es el valor observado de la respuesta cuando A está en el nivel I y puede ser de 1 hasta el nivel que nosotros queramos. B está en el nivel J, J va a pasar lo mismo y K es la réplica. Parámetros. Como parámetros tenemos mu, que es la media general de la respuesta, si no existieran efectos de factores. Alfa sub i es el efecto del nivel i del factor A. Beta sub j, el efecto del nivel j del factor B. Alfa beta sobre i sub j es igual al efecto de interacción entre A sub i y B sub j. Y también tenemos el error aleatorio. Supuesto modelo matemático. Primero, los errores siguen una distribución normal, eso depende de la normalidad. Y una varianza constante, esto es supuesto de homogeneidad de varianza. Hipótesis. Como hipótesis nula, tenemos que A no afecta en ningún caso. Y como hipótesis aleatoria, tenemos que al menos una de las A sub I no es igual a cero. Igual en el caso de B, que tenemos que la hipótesis nula de B, es decir, que todas son iguales a cero y que ninguna afecta, y la hipótesis aleatoria sería que al menos una de las B sub I no es igual a cero. Igual pasa lo mismo con la interacción entre A y sub B. Queremos decir que la interacción, una hipótesis nula, sería cero para todos los I y los J, es decir, que no hay interacción entre ellas. Y la hipótesis alternativa sería que al menos una de las interacciones no es igual a cero.
Aquí tenemos en la nueva para diseño factorial A sub b, que más adelante mi compañero Joshua le explicará con un ejercicio cada una de las fórmulas. Listo, chicos, dándole una continuación al tema, vamos a explicar un ejemplo de aplicación del diseño factorial general A por B. En este ejemplo tenemos que considerar que se quiere estudiar el efecto de los factores A y B, donde A equivale a la profundidad del corte sobre el acabado de un metal y B la velocidad de alimentación. Aunque estos factores son de naturaleza continua, en este proceso solo se puede trabajar en 4 y 3 niveles, respectivamente, con 3 réplicas. Aquí A, que es la profundidad de corte, equivale a 4, B, que es la velocidad, equivale a 3, y R, que son las réplicas, equivale a 3. También tenemos que el total de observaciones lo podemos encontrar por la multiplicación A por B por R, que nos da un total de 36. ¿Listo? Aquí podemos encontrar nuestra tabla de nuestro ejercicio, de nuestro ejemplo, donde tenemos A que equivale a las profundidades y B que equivale a las velocidades. También podemos encontrar el total YI. El total YI nos indica la sumatoria de las filas y el total YJ nos corresponde a la sumatoria de las columnas. Por aquí tenemos Y, que es la sumatoria de YI más YJ. Para poder construir nuestra tabla nova, tenemos que calcular la suma de cuadrados, donde vamos a iniciar por la fórmula de suma de cuadrados totales. En esta parte la fórmula nos indica que es la sumatoria al cuadrado de I j k menos y al cuadrado sobre n. ¿Qué nos indica y al cuadrado y jk? Esto nos indica que es la suma de cada una de las mediciones al cuadrado y y al cuadrado es la suma de todas las mediciones y luego elevada al cuadrado. Entonces, y al cuadrado y jk es la sumatoria de cada una de las observaciones, la vamos a elevar al cuadrado. Aquí lo podemos ver, y 74 al cuadrado, 64 al cuadrado, cada uno de los datos. Después de haber puesto todos los datos, esto nos va a dar un valor de 326.888. Esto al momento de restarlo, menos y al cuadrado sobre n, nos va a dar un total de 6.532. Este es el dato para la suma de cuadrados totales. Vamos a continuar con la suma de cuadrados para A. La suma de cuadrados para A nos indica que es la sumatoria de y al cuadrado de i, que como lo habíamos dicho segundos antes, nos indica la sumatoria de los totales de las filas. Entonces, sobre b por n, tenemos que recordar que b equivale a 3 y n, que podría ser, que son las réplicas, también equivale a 3, por lo tanto sería 3 por 3. Y ya vamos a ver cuáles son los datos. Estos son los datos: 763, 808, 881 y 944, que es esta parte, estos datos que tenemos en la parte derecha. Esto lo vamos a restar con y al cuadrado sobre n, que ya lo habíamos puesto en la parte de arriba, y esto nos daría un valor de 2125.111. Continuamos con la sumatoria de cuadrados de b. La sumatoria de cuadrados de b nos, nos indica que tenemos que hacer la sumatoria de j al cuadrado, donde yj al cuadrado nos indica que es la suma de las mediciones en el factor b por columna, incluyendo las réplicas. Tenemos estos tres datos, los cuales podemos encontrar en la tabla en la parte inferior, que nos daría 979, 1171 y 1246, menos y al cuadrado sobre n. Al momento de aplicar esta fórmula y reemplazar todos los datos que también tenemos que reemplazar A por n, podemos encontrar que A equivale a 4 y n equivale a 3, podemos obtener un valor de 3160.5. Continuamos con la suma de cuadrados para A por B. Esto nos dice que es la sumatoria de IJ al cuadrado sobre n. La sumatoria de IJ al cuadrado, esto lo podemos encontrar
que serían estos datos, los datos que tenemos en rojo. Todos estos datos los vamos a elevar al cuadrado y los vamos a dividir sobre n minúscula que tenemos que currarnos que equivale a 3. Al momento de aplicar esta fórmula, nos quedaría así. Después tenemos que restarlo sobre y al cuadrado sobre n, que es 3396 al cuadrado sobre 36, y restaríamos SCA y SCB, que ya lo habíamos calculado en las dos fórmulas anteriores, que SCA tiene un valor de 2125.111 y SCB equivale a 3160.5. Al momento de poner todos los datos en esta fórmula, podemos obtener un valor de 557.056. Listo. Ahora vamos a calcular el SC de error. El SC de error está compuesto por SC total menos SCA menos SCB menos SCAB. Aquí podemos obtener todos los datos, podemos ver todos los datos que ya calculamos con las fórmulas anteriores. Y al momento de aplicar esto, ahora para poder construir, para seguir construyendo nuestra tabla nova, tenemos que calcular los grados de libertad que están dados por estas fórmulas que tenemos en la parte del medio. Para los grados de libertad de A sería A menos 1, recordando que A equivale a 4, menos 1 nos daría un total de 3. Grado de libertad de B tenemos 2, grado de libertad de A por B nos da un resultado de 6, los grados de libertad del error, que sería la multiplicación de A por B, paréntesis, n menos 1, nos daría 24, y los grados de libertad total, que es A por B por n menos 1, nos da un valor de 35. Para poder calcular los cuadros medios después de haber obtenido los grados de libertad, vamos a aplicar esta fórmula para cada uno, que serían el SC calculado sobre los grados de libertad para A, para B y para AB. Aquí podemos obtener SCAB, SCA nos da este valor, SCB este valor, SCAB nos da este valor, y los cuadros medios del error también sería la misma situación, SC error sobre el grado de libertad del error. Listo. Chicos, ahora vamos a calcular el estadístico F. El estadístico F está dado por el cuadro medio para A, B y AB sobre el cuadro medio del error, donde podemos obtener estos tres datos. Listo. Aquí podemos observar los datos obtenidos. Estos serían tres datos. Chicos, ahora para poder encontrar el F crítico de la tabla de F. Chicos, esta tabla la podemos manejar según los grados de libertad. Los grados de libertad para A, para B, para AB y los grados de libertad del error. Aquí tenemos los numeradores que serían 3, 2 y 6. 3 para A, 2 para B y 6 para AB. Y el denominador sería 24, que son los grados de libertad del error. Para A, que tiene un grado de libertad de 3, nos vamos y podemos encontrar que tiene un valor de 301. Para B, que tiene un grado de libertad de 2, bajamos y podemos observar que tiene un valor de 3.40. Y para AB, que tiene un grado de libertad de 6, bajamos y podemos encontrar un dato de 3.51. Con esto ya podemos concluir nuestro ejercicio. Listo. Aquí tenemos los datos. 3.24, 3.40, 3.01 y 2.51. ¿Listo? Así nos quedaría nuestra ANOVA, la suma de cuadrados, los grados de libertad, en los cuadros medios, el F. Y al momento de haber nosotros buscado el F crítico y el F calculado, podemos observar que FA, FB y FB siempre va a ser mayor que el F crítico. Por lo tanto, rechazaríamos todas las hipótesis cero. Para el factor de resultados, para B el factor B tiene un efecto en los resultados, y AB
afectan los resultados de prueba. Chicos, pues con esto podremos ejercicio. Muchas gracias por prestar atención a este ejemplo y espero que les haya gustado.